Buenas tardes, alumnos y alumnas del programa PASE y propedéutico. Saludos al docente que nos acompaña en la tarde de hoy, don Iván Olmo. Les doy la bienvenida al conversatorio exploratorio de la carrera de Química y Farmacia, en la cual vamos a poder compartir todos aquellos detalles acerca de, más que nada, la vida profesional, un poco el contexto de la carrera, ¿cierto? Para que ustedes puedan despejar sus dudas vocacionales y podamos contribuir un granito de arena para que puedan tomar su decisión vocacional. Voy a comenzar la reunión mencionando algunas de las reglas de moderación que vamos a seguir para que este conversatorio fluya de la manera más amena posible y sin interrupciones de algún tipo. Entonces, como primer punto, les recomiendo que durante el conversatorio mantengan sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones. Si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer haciendo el gesto de levantar la manito del Zoom, este gesto que está aquí, o bueno, en realidad cualquier gesto, yo siempre quedo atento. Por ejemplo, ahí levanté la manito con el icono. También pueden hacer así, ¿cierto? Con la manito arriba, y yo ahí rescato, ¿cierto? Cualquier inquietud que ustedes quieran manifestar, cualquier duda, comentario, les doy la palabra, ya les doy el momento para que lo puedan hacer. Lo pueden hacer haciendo un gesto de levantar la manito o también lo pueden hacer escribiendo en el chat directamente su pregunta y yo la rescato del chat y se la formulo al ponente, en este caso don Iván. Así que esa es la forma como de participar activamente en la reunión. Les recomiendo harto que lo hagan para que puedan, cualquier duda, hacerla ahora, ¿ya? Como segundo punto, recuerden por favor escribir presente y escribir su nombre en el chat para dejar confirmada su asistencia al conversatorio. De esta forma, por ejemplo, yo voy aquí, escribir mi nombre, Sebastián, mi apellido, presente. De esta forma, ¿ya? Eso, por favor, a requisito de que nosotros podamos cotejar su asistencia a la reunión, ¿ya? Así que, por favor, les agradecería mucho que de esa forma su nombre completo, nombre y apellido, presente, así como lo hizo Antonella, muchas gracias. Y lo harán el resto. Muchas gracias, Catalina, y así, ¿ya? Como tercer punto, solicito por favor contesten la encuesta de satisfacción del conversatorio para poder tener todas sus apreciaciones y comentarios respecto a la experiencia. Es súper importante para nosotros tener una retroalimentación de parte de ustedes para saber si les gustó o no les gustó el conversatorio, ¿ya? Así que eso es súper importante, les agradecería mucho que pudieran completar la encuesta. Te lo recomiendo más allá, como yendo a finalizar el conversatorio, ahí por favor pudiesen, en este link que está aquí, dejar sus opiniones y comentarios, ¿ya? Así que eso por parte de la retroalimentación. Finalmente, en último lugar, les solicito que sea al final de la reunión, cuando les señale, enciendan sus cámaras, por favor, para que podamos tener un registro visual de la reunión y quede constancia de la actividad, ¿ya? Así que les aviso desde este momento porque a lo mejor cuando a uno, por ejemplo, desde mi experiencia, nos pillan en clase, nos dicen que encendamos las cámaras así de la nada, es mejor que nos avisen de antes, ya para que a veces uno lo toma muy desprevenido y nos da vergüenza encender las cámaras. Bueno, están avisados, ya para el final de la reunión, por favor, les pido encarecidamente para que los podamos conocer, ¿cierto? Ya que es súper importante para nosotros igual poder verlos en este contexto de virtualidad, ¿ya? Así que en este sentido les presentaré al ponente de esta tarde, don Iván Olmo, químico farmacéutico de la Universidad Austral de Chile, que trabaja desde el año 2014 como profesor del Instituto de Farmacia de esta universidad. Actualmente es el director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Luego de esta breve presentación, los dejo con don Iván para que pueda comenzar el conversatorio. Muchas gracias y cualquier cosa quedo atento. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse también el día de hoy. Una de las cosas importantes es poder conocer acerca de los diferentes tipos de carreras que ustedes pueden llegar a cursar durante sus vidas universitarias, y estoy el día de hoy para poder contarles acerca de la carrera de Química y Farmacia. Voy a compartir una presentación que trajimos también para esta ocasión.
Perfecto. ¿Me puedes, Sebastián, decir si es que se puede ver la presentación? Súper. Perfecto. El puntero también. Ya, muchas gracias. Entonces, como yo les dije, mi nombre es Iván Olmo, soy el actual director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Les puedo comentar que esta carrera es una carrera que partió en el año 1994 en la Universidad Austral, en vista de las circunstancias, dado a que esta carrera se dictaba en primera instancia en otras universidades, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santiago, donde encontrábamos a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, o en el caso, por ejemplo, de Concepción, que era dictada también por la Universidad de Concepción. Esto generó en algún momento, y en vista de que también el espacio en el cual nosotros nos podíamos desarrollar como profesionales necesitaba la incorporación de una mayor cantidad de profesionales farmacéuticos, la necesidad finalmente de que química y farmacia se abriera en el caso de la Universidad Austral de Chile. Por lo tanto, a partir de ese año ya es que estamos trabajando, somos parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, entonces a partir de ese año que generamos ya los titulados asociados. Como ya Sebastián les contó, ¿cierto? Mi nombre es Iván Olmo, soy farmacéutico de profesión, me titulé en el año 2005, ya desde ese año que yo empecé a trabajar en el área de farmacia privada, que es una de las áreas que vamos a conversar un poquitito más adelante durante la presentación. Pero además también de eso he realizado diferentes tipos de labores docentes, ¿ya? Principalmente en el área tanto del técnico como también en el caso del químico farmacéutico. De hecho, me incorporé desde el año 2014 al Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile, en donde ya llevo trabajando desde ese año, y además también de eso hace poquito 2 semanas que soy el director de la Escuela de Química y Farmacia también de la universidad. Durante también mi paso profesional, aparte de trabajar en la universidad, he trabajado en el área privada y en el área pública, principalmente en el caso, por ejemplo, de las farmacias que seguramente ustedes conocen, como son, por ejemplo, Farmacias Cruz Verde o Farmacias Alcobrán. También he desarrollado parte de mis labores profesionales en cada una de esas áreas. Entonces, ¿cuál es la finalidad del por qué estamos todos aquí reunidos el día de hoy? Primero, es para poder conocer un poquitito acerca de la carrera. ¿Por qué estudiar química y farmacia? Química y farmacia es, como ya les dijimos, una carrera que estaba muy asociada antiguamente a lo que era el concepto de boticario. No sé si alguno de ustedes quizás antiguamente han escuchado este concepto, en donde muchas veces las personas en la antigüedad, ¿cierto? Estamos hablando ya de muchos años atrás, asistían a un lugar en donde se les preparaban los medicamentos. Ellos iban a donde un médico, este médico les recetaba, ¿cierto?, un preparado farmacéutico, y que era preparado en este caso por el boticario. Obviamente esto es ya un concepto mucho más relacionado a la parte más ancestral. Sabemos que, por ejemplo, ancestralmente también tenemos conocimiento acerca del uso de plantas medicinales. Quizás más de alguno de ustedes también ha utilizado plantas medicinales, o su familia también les ha recomendado algún tipo de planta medicinal, y es desde aquí donde empiezan a hacer un poquitito esta profesión. Poder conocer acerca de las enfermedades o de las patologías, poder conocer además también de eso, qué es lo que nosotros podemos utilizar muchas veces para poder eh, tratar estas enfermedades, muchas veces también para prevenir, ya no solamente los medicamentos, que es algo que es fundamental en el área farmacéutica, está relacionado solo al tratar una enfermedad, sino que también nosotros los podemos utilizar para prevenir, los podemos utilizar también para muchas veces diagnosticar algunas enfermedades. ¿Por qué entonces nosotros podríamos llegar a estudiar química y farmacia? Primero, porque tenemos un rol ya que está muy relacionado en primera instancia a la salud. Es una profesión, ¿cierto?, que está relacionada al área de la salud, en donde nosotros vamos a conocer acerca de las patologías de las personas, de nuestros pacientes finalmente. Saber qué es lo que se está relacionando, ¿cierto?, a esta enfermedad, no solamente una enfermedad crónica, como podría ser, por ejemplo, un paciente con diabetes o un paciente con hipertensión. Además también de conocer esta patología relacionada al área de la salud, ¿cierto?, vamos a conocer también cuáles son los tratamientos. ¿Por qué es importante conocer acerca de la nutrición? Vamos a verlos en la malla, en la próxima diapositiva, que nuestra carrera consta de varias asignaturas, ya que van a permitir finalmente que nuestros estudiantes vayan desarrollando
y adquiriendo diferentes tipos de competencias finalmente para poder enfrentar esta situación. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan y lo relacionan un poco al farmacéutico, lo más probable es que quizás han visto un farmacéutico que se encuentra en la farmacia, que es el primer lugar donde nosotros quizás podríamos llegar a trabajar, relacionando, ¿cierto?, esta enfermedad con los tratamientos. Muchas veces también con la utilización de otras medidas, que son medidas no farmacológicas, finalmente, que es el consejo farmacéutico. ¿Qué es lo que nosotros podemos decirle al paciente, finalmente, para poder ayudarlo? Nosotros podemos trabajar también en el área de fabricación, como se observa en el caso de la diapositiva, en esta zona de la derecha. Acá tenemos una persona que está fabricando un producto farmacéutico. Y aquí ya nos vamos a despegar un poquitito quizás más del área de la medicina propiamente tal, ¿cierto? Esta área asociada a la medicina que tenemos nosotros como farmacéuticos, sino que además también de eso vamos a irnos un poquitito más al área de la ciencia. Desde la fabricación de un producto, la investigación, por ejemplo, asociada a poder conocer nuevos fármacos, nuevos medicamentos para poder incorporar en el caso de los pacientes. Como se ve también en el caso de la diapositiva acá, este científico, ¿ya?, que también es otra área que nosotros podemos ir desarrollando bastante a pleno, con la creación de estas nuevas moléculas de fármacos, con, por ejemplo, el análisis acerca de diferentes tipos de estudios para poder conocer acerca de los tratamientos de las personas. ¿Dónde nosotros estamos ubicados entonces? Nosotros estamos ubicados, ¿cierto?, en la ciudad de Valdivia. Ya nuestros estudiantes ya estudiando química y farmacia se ubican específicamente en el caso del campus Isla Teja, ya que, como se puede observar en el caso de la fotografía acá al medio de su diapositiva, está en el campus propiamente tal. Nosotros además también de eso contamos con diferentes tipos de infraestructura, ¿ya? Desde que es, por ejemplo, la utilización de algunos laboratorios propios de la carrera, en donde nosotros podemos revisar diferentes tipos de asignaturas asociados y conocimientos asociados. Pero una de las ventajas también de poder estar en Valdivia es que, bueno, sabemos que Valdivia está catalogada entre las ciudades de mejor calidad de vida. Tenemos una infraestructura que está incorporada con respecto a la naturaleza. Si ustedes pueden observar también en la misma fotografía, nosotros nos tratamos de ir acomodando también con nuestro entorno para poder evitar ciertos, quizás, procesos de contaminación y cosas por el estilo. Por lo tanto, la vida estudiantil también es bastante cómoda. ¿Qué es lo que pasa si ustedes, por ejemplo, entran a estudiar química y farmacia? Y aquí me quiero ir hacia la izquierda de la diapositiva, ¿ya?, en donde nosotros, por ejemplo, podemos encontrar la malla, ¿ya?, la malla de estudio, finalmente, cuáles son las asignaturas. Cuando un estudiante entra a estudiar química y farmacia, en el caso de la Universidad Austral de Chile, en primera instancia va a tomar asignaturas asociadas a lo que se denomina bachillerato, que son los 4 primeros semestres, en donde nosotros vamos a tener diferentes tipos de asignaturas que van a estar asociadas principalmente a los conocimientos básicos que podría llegar a tener un estudiante para poder desarrollar finalmente después su licenciatura en química y farmacia. Podemos encontrar algunas asignaturas asociadas, por ejemplo, a la biología, ya, en donde nosotros vamos a continuar muchas veces parte del estudio que ustedes ya tuvieron en el caso de su enseñanza media, además también de algunas otras asignaturas como son, por ejemplo, el álgebra, la matemática, el cálculo, que también nos van a permitir finalmente poder ir desarrollando e incorporando cada uno de los conocimientos que tenemos que ir asociando después a futuro. Pasados estos 4 semestres, en donde nosotros entonces vamos a generar estas bases que son necesarias para que finalmente el profesional farmacéutico se pueda desarrollar, nosotros vamos a incorporar entonces posteriormente lo que es el área de la licenciatura, ¿cierto?, en el caso de las ciencias farmacéuticas. Esto se da a partir entonces ya del 5º semestre, en donde nosotros vamos a empezar a incorporar ya no solamente estos conocimientos básicos acerca de biología, sino que ya vamos a empezar a desarrollar, por ejemplo, y aprender acerca de cómo se desarrollan las enfermedades en el caso del paciente, qué es lo que está comprometido con respecto a cada uno de estos procesos en el caso de también nuestros pacientes, incorporar, por ejemplo, conocimientos básicos acerca de el uso de plantas medicinales, como por ejemplo la asignatura de farmacognosia. Además también de eso ya empezar a desarrollar las herramientas, por ejemplo, con el uso de material de laboratorio, instrumental asociado, y además también de eso empezar ya a sentar las bases de lo que se denomina la farmacología, que es fundamental en nuestra estructura, nuestra columna vertebral, ¿cierto?,
la farmacología, que finalmente nos va a ayudar a entender cómo funciona el medicamento en el caso del paciente, de qué manera lo hace, dónde lo va a hacer finalmente. A medida que nosotros vayamos avanzando, entonces en el caso de esta malla y a medida que el estudiante también va avanzando, en el caso también de la carrera propiamente tal, se empiezan a incorporar ya otros conocimientos que van a complementar este perfil, ya que es, por ejemplo, el conocer acerca de la legislación. Existen medicamentos que por ley hay que tener mucho cuidado con ellos para poder manejarlos en el caso del paciente, las enfermedades propiamente tal y finalmente sus tratamientos, ya, enfermedades originadas por algunos microorganismos o enfermedades producidas, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga ciertos comportamientos durante su vida. Por último, ya se empiezan a desarrollar también las prácticas. Nosotros tenemos 3 prácticas durante el desarrollo de nuestra malla curricular, que generalmente son en un inicio prácticas que se desarrollan, por ejemplo, en el ámbito de la farmacia privada, que es la práctica inicial, pero además también de eso tenemos la incorporación de otros centros de prácticas en donde también ustedes pueden desarrollar sus futuras prácticas, como son, por ejemplo, la atención primaria, ya en el caso de los CEFAM, por ejemplo, podría ser una alternativa, o inclusive, por ejemplo, después en el caso de los hospitales. Por lo tanto, también tenemos una amplia gama respecto a eso. Además también de la incorporación, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que finalmente también puede estar relacionada a la fabricación de los medicamentos. Al momento ya de que el estudiante pase por cada uno, ¿cierto?, de estos semestres y finalmente ya esté prácticamente a puertas de poder titularse, puede hacerlo por diferentes vías. Una de las vías que nosotros tenemos hoy en día es, primero, poder realizar, por ejemplo, internado, ya un internado que finalmente se puede desarrollar también en el área pública como en el área privada. Si pensamos en el área pública, en el caso de un hospital, farmacia, ¿cierto?, en el caso del hospital, lo mismo en el caso de atención primaria de salud, como nosotros la denominamos también APS, que podrían ser, por ejemplo, los CEFAM. Podríamos también encontrar algunos internos en el caso del área privada, como es, por ejemplo, el desarrollo de un internado en el caso de farmacias, como las que ya mencionamos hace un par de diapositivas atrás, o también en el caso del área industrial, donde también el estudiante muchas veces puede desarrollar su internado, por ejemplo, en un laboratorio. Pensamos en un laboratorio X, por ejemplo, MAVE, por decir un laboratorio, e inclusive podría hacerlo también en el servicio médico legal, que es otra área que también nosotros tenemos desarrollada con la incorporación de algunas asignaturas como es toxicología. Si es que el estudiante no decide, por ejemplo, por este medio realizar esta titulación por esta vía, lo puede hacer a través de la utilización o la incorporación de una tesis, ya que finalmente algún tipo de investigación de un tema de interés. Estudiantes quizás le interesan, por ejemplo, el desarrollo de plantas medicinales como futuros terapéuticas, podemos encontrar tesis asociadas a eso. Investigaciones asociadas, por ejemplo, también a componentes que puedan ser tóxicos, investigación de productos nuevos, etcétera, etcétera, o investigación, por ejemplo, ya asociada también al área netamente más científica, como es, por ejemplo, un poco más asociada a la biología molecular. Ya, por lo tanto, también existen diferentes tipos de alternativas asociadas, entonces, a este mecanismo de titulación. Quiero avanzar la siguiente diapositiva, denme un segundito, por favor. Creo que... Me fui para el otro lado. Ahí sí. ¿Dónde nosotros nos podemos desarrollar como profesionales? Si ustedes se fijan, ¿cierto?, en el caso de esta diapositiva, nosotros podemos desarrollarnos finalmente en varias áreas. Ya, en primera instancia, lo que se denomina como la farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria quizás es donde ustedes gran parte de las veces han podido ver un farmacéutico en su rol de farmacéutico propiamente tal, y que son las farmacias que nosotros conocemos también como farmacias privadas, que son las farmacias que están generalmente, ¿cierto?, en cada una de nuestras ciudades, donde quizás cada uno de nosotros vivimos. Existen farmacias que pertenecen a algunas cadenas, como también existen farmacias comunitarias que son independientes. Acá tenemos un rol que es administrativo, además también de eso un rol asociado con un componente social, ya que muchas veces a nosotros como farmacéuticos es cuando el paciente muchas veces se acerca por primera vez, ya antes de quizás ir a un médico, finalmente para poder buscar
alivio, por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad o algún síntoma. En segunda instancia, ¿cierto?, la farmacia asistencial, que va muy de la mano también con el tercer cuadro, en este caso, que es la farmacia hospitalaria. Si nosotros hablamos de farmacia asistencial, estamos hablando, por ejemplo, de las farmacias ubicadas en los CEFAM, ¿ya? Que han ido incorporando también en los últimos años la presencia de un farmacéutico, en donde siempre que haya manejo de medicamentos debiésemos estar nosotros presentes. Por lo tanto, acá también tenemos un rol social bastante importante, ya sobre todo en el caso del paciente que acude a su CEFAM, muchas veces por algún tipo de enfermedad, y que necesita orientación también respecto a sus tratamientos. Lo mismo pasa en el caso de la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria, no solamente pensando en el caso del paciente que se encuentra hospitalizado y que muchas veces necesita la administración de medicamentos antes de una operación, después de una operación, sino que también el paciente que va al hospital y que es ambulatorio, que muchas veces va por una enfermedad en específico y que tiene que retirar sus medicamentos, en el caso también de la farmacia. La farmacia clínica, que va muy de la mano también de estos dos anteriores, como es la asistencial y la hospitalaria. La farmacia clínica está asociada, ¿cierto?, al poder finalmente desarrollar nuestras capacidades de poder analizar las enfermedades del paciente y sus tratamientos. La industria farmacéutica, ya que tiene que ver con todo lo que es la fabricación finalmente del medicamento, ya muchas veces nuestra presencia como farmacéutico está relacionada al desarrollo de un nuevo producto, por ejemplo, a poder ver los controles de calidad finalmente del producto farmacéutico que nosotros estamos utilizando. Ustedes van a la farmacia, ¿cierto?, y compran un medicamento que muchas veces, por ejemplo, viene en este tipo de envases que son los blisters, pero ese medicamento no pasa por un proceso que no tenga que ser vigilado. Siempre tiene que haber vigilancia, por ejemplo, en el caso del farmacéutico, desde que se fabrica hasta que sale directamente a su comercialización o entrega en un lugar, como es, por ejemplo, la farmacia asistencial. La industria cosmética, ya que es un área que también nosotros pertenecemos ahí y que está también relacionada a la fabricación principalmente también de productos cosméticos, ya cuando hablamos de productos cosméticos no estamos hablando solamente quizás de un producto como puede ser, por ejemplo, una tintura de pelo o maquillaje, sino que estamos hablando de todos los productos de la industria cosmética que ustedes puedan conocer, desde productos para tratamientos dermatológicos, como podría ser, por ejemplo, el acné, hasta la utilización, por ejemplo, de alcohol. Hoy en día sabemos que, ¿cierto?, en gran parte de los lugares tiene que tener alcohol gel, ¿cierto?, en el caso de la situación de pandemia que nos encontramos hoy en día, y eso también está asociado a la fabricación y finalmente a la vigilancia que podría tener el farmacéutico. La industria alimenticia o la industria alimentaria también es un punto bastante importante que también nosotros podemos pertenecer a ellos, y el mismo en el caso del laboratorio clínico. Estamos capacitados de poder trabajar en ambos lugares. Ya pensemos, por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria, lugares donde se fabrican productos alimenticios y que muchas veces necesitan también un control, como son controles de calidad, controles en procesos, que también pueden estar a cargo de un químico farmacéutico. Lo mismo en el caso del laboratorio clínico, ya que también nosotros podemos inclusive llegar a tener la dirección técnica, finalmente el manejo de todo este laboratorio clínico y que está relacionado, por ejemplo, a realizar exámenes en el caso de la población, finalmente poder complementar muchas veces lo que el médico necesita para poder finalmente después elegir un tratamiento farmacológico. Como penúltimo punto, el laboratorio, por ejemplo, en el caso del servicio médico legal, los análisis toxicológicos, todo lo que tiene que ver también con las drogas de abuso, por ejemplo, también pueden estar a cargo, por ejemplo, en el caso de los análisis, finalmente, poder determinar muchas veces si es que un paciente está utilizando o no está utilizando. Si, por ejemplo, un paciente también puede llegar a fallecer por problemas asociados al consumo de alguna sustancia. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del área de la agricultura, la utilización de pesticidas, muchas veces que pueden llegar a producir efectos tóxicos. La toxicología está muy relacionada a esta área del servicio médico legal. Y por último, además también de eso, la academia, ¿ya? Como por ejemplo en el caso de quien les hable, aparte, ¿cierto?, de quizás trabajar en alguna de estas áreas, también hoy en día me desarrollo en la parte de la academia, formando tanto profesionales de mi misma profesión, químicos farmacéuticos, como también formando profesionales de otras áreas y que tengan que tener bases
asociadas, por ejemplo, a la farmacología, como son, por ejemplo, los enfermeros, las enfermeras, tecnólogos médicos, obstetras, kinesiólogos médicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros también podemos llegar a desarrollarnos como profesionales en esa área. Si ustedes lo analizan, entonces nosotros tenemos bastantes áreas en las cuales podamos irnos desarrollando, y de hecho también eso hace que muchas veces nuestra vida laboral sea bastante amplia respecto a los lugares en los cuales podemos llegar a trabajar. Generalmente, ¿cierto?, manejando un equilibrio hoy en día entre lo que es la farmacia comunitaria, los lugares donde nosotros podemos comprar medicamentos, como se observa en el caso de esta diapositiva, o la farmacia hospitalaria, en donde nosotros podemos estar inclusive a cargo de la preparación de algunos productos farmacéuticos. Pensemos en un paciente, por ejemplo, que sufre de enfermedades como es, por ejemplo, el cáncer. Ya muchas veces entonces es necesario enviar a preparar, y la preparación de esos productos está a cargo también de un farmacéutico. Pero además también de eso entonces con la academia. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a tener bastantes lugares. ¿Qué es importante, además también de poder de mencionar? Una de las cosas que pasa con nuestra profesión es que nuestra profesión es una profesión en la cual nosotros siempre tenemos que estar aprendiendo. Tenemos que pensar que medicamentos nuevos, todos los años salen medicamentos nuevos, por lo tanto es necesario que nosotros siempre estemos en un constante estudio finalmente. ¿Por qué? Porque es importante para mí como profesional, pero también es importante para el paciente finalmente que yo pueda conocer acerca de los medicamentos nuevos, acerca de formas de obtención de medicamentos que puedan estar nuevos. Entonces, una de las cosas que generalmente se busca también en el caso de nuestra profesión es que nosotros podamos finalmente poder ir estudiando. De hecho, no quiero ser autorreferente, pero una de las opciones, por ejemplo, es poder seguir estudiando finalmente y poder obtener grados, ¿ya? Como son, por ejemplo, los magísteres o como son los doctorados. De hecho, en mi caso, por ejemplo, yo terminé hace muy poquito tiempo el doctorado en Ciencias Médicas, que se dicta en el caso de la Universidad Austral de Chile, que está enfocado también en el caso de profesionales del área de la salud. Por lo tanto, también busqué la alternativa de poder ir mejorando cada día como estudiante finalmente para poder ayudar a la población. Ya, por ejemplo, en el caso de mi investigación, es una investigación relacionada a la utilización de algunos componentes como son los ácidos grasos. Seguramente ustedes han escuchado quizás hablar del DHA, por ejemplo, o de estos ácidos grasos que nosotros podemos obtener, por ejemplo, en algunos alimentos como son los pescados, y que muchas veces sirven también para el tratamiento de algunas afectaciones. Finalmente, entonces, podemos nosotros también ir desarrollándonos como futuros profesionales. En el área de los diplomados, por ejemplo, que son cursos un poquito más cortos, en el caso del magíster, por ejemplo, en el caso del doctorado, propiamente tal. Otra de las cosas que además también, y ya casi para ir terminando, es súper importante es finalmente cuál va a ser nuestro aporte a la sociedad. Una de las cosas muy bonitas que existe con respecto a esta carrera es que nosotros no solamente vamos a estar detrás de un mesón, ya que podríamos estar pensando que muchas veces el farmacéutico solo está detrás de un mesón. No, nosotros también podemos aportar a la sociedad a través de diferentes tipos de vías. De hecho, acá tenemos unas fotografías de algunas de las actividades que nosotros realizamos en el caso de la universidad, pero que no solamente están relacionadas al hecho del estudiante, sino que también nosotros como profesionales, como ya les decía hace un par de minutos atrás. Muchas veces nuestra profesión permite que podamos tener un rol social súper importante, y eso va muy de la mano de la educación. Por eso es que es necesario también que nosotros como profesionales nos vayamos complementando, ¿cierto?, con respecto a todos estos medicamentos nuevos y todo lo que le mencioné anteriormente. Para eso también nosotros muchas veces postulamos y realizamos proyectos de responsabilidad social universitaria, en donde también nosotros tenemos actividades con respecto a los estudiantes. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de estudiantes de química y farmacia, ya de tercer año, que en este caso van a hacer charlas educativas a algunos colegios con respecto al uso de medicamentos. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces tienen acceso a medicamentos y pueden correr muchos riesgos con respecto a eso. Por eso es necesario que muchas veces también se les eduque. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los CEFAM,
O en el caso de grupos específicos, muchas veces tenemos grupos específicos como son adultos mayores que nos piden también que desarrollemos el segundo punto, una vinculación con el medio finalmente, cómo nosotros vamos a aportar, realizando, por ejemplo, talleres, fabricación de productos farmacéuticos. Si ustedes se fijan, acá tenemos también un estudiante que está con un grupo de niños y que en este caso están fabricando una crema, ¿ya? En donde nosotros también le podemos dar herramientas finalmente también a parte de la población para poder utilizar algunos productos farmacéuticos. Eh, por lo tanto, también nosotros tenemos que hacer este aporte. Y por último, también las carpas farmacéuticas, entre otras cosas que nosotros realizamos durante el año. Las capas farmacéuticas son aquellos lugares que quizás, no sé si ustedes lo han visto, pero nos juntamos finalmente con estudiantes y vamos a un lugar específico, como puede ser, por ejemplo, afuera de un hospital, afuera de un CEFAM, en la Plaza de la República, en donde finalmente nosotros podemos entregar información a la población del uso de medicamentos, finalmente resolver dudas. Como ya les dije, muchas veces hay ciertos pacientes que prefieren hablar con el farmacéutico, muchas veces que acudir a médico, y por lo tanto en este caso nosotros tenemos que ser capaces de poder también entregar información que sea eh, lo más certera posible. Entonces, ya me quedan un par de minutitos, Sebastián, y estamos ok. ¿Por qué estudiar química y farmacia finalmente en el caso de nuestra universidad? Primero, porque nosotros vamos a ser un profesional asociados al área de la salud, ya en primera instancia, además también, ¿cierto?, del área científica, porque además también de eso podemos integrar y liderar diferentes tipos de equipos multidisciplinarios, ya no solamente farmacéuticos, enfermeros, enfermeras, médicos, ¿cierto? Podemos complementar a este grupo. Desarrollar competencias en función de los diferentes tipos de ámbitos asociados, como ya mencionamos. La toxicología, la gestión farmacéutica, la tecnología farmacéutica propiamente tal, en el caso de la fabricación, la tecnología alimentaria, la parte legal, etcétera, etcétera. La posibilidad de formación de ambientes simulados, muchas veces también en los cuales nosotros podamos finalmente poder utilizar todo el material que tengamos a disposición para finalmente poder desarrollarnos y adquirir estas competencias, y las oportunidades laborales y de especialización en el área como son las que ya mencionamos anteriormente. Por lo tanto, nuestro perfil de egreso es este: ser capaces de producir y de fabricar productos farmacéuticos, gestionar tanto las materias primas, insumos y los medicamentos, finalmente asegurando al paciente que nosotros vamos a entregar un producto que sea de calidad, que sea seguro, que sea eficaz, que le sirva finalmente para lo que nosotros estamos queriendo utilizar. Además también de eso, de poder dispensar finalmente. Este es uno de los grandes ejercicios que nosotros hacemos como farmacéuticos y es el concepto de dispensación. Yo te entrego a ti un medicamento, pero no solamente te lo paso a través, por ejemplo, de una boleta o a través de que si lo vas a retirar, muchas veces con información. Y eso es una de las cosas más importantes. Yo les decía hace un par de minutos atrás. La educación es fundamental en el caso de nuestro paciente. Por último, ¿cierto? Les voy a dejar esta diapositiva de Albert Einstein, y que está relacionada muchas veces también a nuestros conceptos asociados al estudio, sino que el mundo del saber es algo súper importante, y eso es importante que también nosotros como personas y como profesionales podamos ir desarrollándolo día a día, tanto en nuestra labor como estudiante, como además también de eso en nuestra labor como profesional. Bueno, ya me pasé un par de minutos, pero por ahí estábamos, así que les agradezco a todos su tiempo. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a usted, don Iván. Muy completa la charla, ¿cierto?, sobre la carrera. Ahora, me gustaría hacerle unas consultas respecto a su propia experiencia, a su vivencia, de haber pasado por la Universidad Austral de Chile estudiando química farmacia, cómo fue en ese entonces para usted, y además preguntarle en primer lugar desde dónde nació su vocación, desde dónde, cuándo descubrió o cómo descubrió que esto era lo que le gustaba, su experiencia al elegir la elección vocacional, ya que muchos de los alumnos que aquí están escuchando la reunión están en el mismo proceso. Entonces, si pudiera contarnos acerca de su experiencia, le agradecería mucho. Bueno, yo hace muchos años que ya salí del liceo, ¿cierto? En este caso, la enseñanza secundaria. Yo estudié acá en Valdivia en el Liceo Armando Robles Rivera. Y cuando yo estaba más o menos en tercero medio, empezaron a nacer en mí diferentes tipos de sensaciones y finalmente el querer poder ayudar a la población, ayudar a los Ya. pacientes.
Me tocó que en el caso, por ejemplo, de mis familiares, también tengo una mamá que tiene bastantes patologías y por lo tanto utiliza bastantes medicamentos. Y en algún momento yo pensé, y también lo analicé desde ese punto de vista, finalmente, ¿qué es lo que pasa con todos estos medicamentos? ¿Qué es lo que puedo yo hacer finalmente para poder ayudar a la población? Otra de las cosas que además también entre medio encontré fue que ese año me acuerdo que también en el caso del colegio nosotros nos hicieron un taller de fabricación de productos farmacéuticos. Entonces, siempre la ciencia como que a uno lo atrae, o por lo menos en mi caso, me atrajo mucho la ciencia. Y finalmente la ventaja es que primero tenía la universidad cerca, ¿ya? Pero además también de eso tuve la oportunidad de poder también asistir a una charla que era muy parecida a esta, en la cual una persona nos indicó acerca de cuáles son las labores que nosotros finalmente podíamos tener como químico farmacéutico. Iba como un poquitito asociado a eso, finalmente. ¿Cómo ayudar a la población? Dos, esta fabricación, finalmente. ¿Cómo yo puedo ayudar fabricando cosas o cómo puedo finalmente ayudar investigando? Entonces iba un poco asociado a eso. Perfecto. Y una vez que entró a la carrera, ¿con qué se encontró? ¿Fue como más o menos lo que se esperaba? ¿O cuáles fueron los desafíos con los cuales se encontró? Una de las cosas que sucede generalmente cuando tú entras a una carrera quizás no teniendo mucho conocimiento es finalmente enfrentarte a diferentes tipos de asignaturas. Y una de las ventajas que hoy en día quizás tiene esta malla, que yo les mostré hace un par de diapositivas atrás comparada con la que yo tuve, es que en primera instancia la parte de bachillerato como que nos ayuda a nivelar. Y de ahí nosotros inclusive podríamos decidir si es que no es nuestra vocación. En el caso de mi experiencia personal, en esos años, claro, yo llegué a enfrentarme a tener, por ejemplo, no sé, una biología que era un poco más profunda, en el caso de la biología celular, a una matemática que quizás estaba relacionada en ese entonces a matemáticas que también tomaban los ingenieros, por ejemplo. Entonces, las mallas han ido evolucionando de tal manera que hoy en día nosotros estamos preparados para que el estudiante finalmente adquiera todas esas competencias y que están relacionadas al área de química y farmacia. Me encontré con un grupo súper bueno. Ya mi grupo curso, por así decirlo, mi generación, eh, pude también conocer personas muy buenas. De hecho, tengo amigos que son desde esa época, estamos hablando hace más de 15 años atrás, y por lo tanto, también esa vía universitaria, ya que es bastante enriquecedora, ya, no solamente en el caso de los conocimientos, sino que además también de eso, en el caso de la vía, un poco más también asociada a la parte social. Perfecto. Y solamente por mi parte, una pregunta adicional en el sentido de que luego ya vimos a lo largo de la presentación, ¿cierto?, cuáles eran los lugares donde podían desenvolverse, ¿cierto?, los químicos farmacéuticos, pero ¿qué tan difícil es lograr encontrar trabajo para un químico farmacéutico hoy en día? ¿O qué áreas están en expansión? ¿O qué áreas están como ya no se están empleando muchas personas? ¿Cómo es la perspectiva laboral en términos de empleabilidad? Ya, si nosotros lo analizamos y quizás alguno de ustedes también lo puede haber analizado en algún momento a través de diversos tipos de reportajes, una de las carreras que tiene mayor cantidad de empleabilidad es química y farmacia. Ya, hoy en día, por ejemplo, gran parte de nuestros estudiantes que están titulados, inclusive en esta situación, cierto, pandemia, tenemos estudiantes egresados que ya empezaron a trabajar. Por lo tanto, nuestra empleabilidad generalmente es arriba del 90%. Es una carrera que si tú estudias, esta carrera lo más probable es que al momento de ya titularte vas a encontrar trabajo. ¿Dónde lo puedes hacer? Generalmente, gran parte de nuestros estudiantes comienza trabajando en el área privada, pensemos en las farmacias, ya que yo les mencioné antes, que son las típicas farmacias que encontramos en nuestra ciudad, pero además también de eso, uno de los lugares que ha tenido bastante expansión es el área pública, por ejemplo, lo que es APS y farmacia hospitalaria. Y esto, como también se lo expliqué hace un par de diapositivas atrás, permite que nosotros también podamos tener mucho más desarrollada nuestra labor social finalmente. Porque tenemos que pensar que el medicamento es un bien social, ya al cual nosotros deberíamos tener acceso y finalmente esta información es entregada por el farmacéutico. Por lo tanto, si lo resumo en el caso de lo que tú me acabas de preguntar, inserción laboral, tenemos una alta inserción laboral.
¿ya? Y lo otro es que generalmente las áreas que más están empleando en estos momentos, área privada, área pública. No así también en el caso de las otras áreas que también podemos encontrar, pero quizás en un poco menor porcentaje. Perfecto, muchas gracias. Eso más que nada para preguntar un poco sus percepciones, ¿cierto? Su experiencia profesional. Entonces, mientras los chicos, ¿cierto? Ven quizás alguna que otra pregunta que quieran formular, ya son los últimos minutos que van quedando de la reunión, así que los vamos a esperar. Aquí Ignacio Reyes pregunta si hay carreras con las que se haga competencia en el ámbito laboral, tipo alguna carrera que pueda hacer una labor que también hace la labor de química farmacia. No, en estos momentos química y farmacia, en el caso laboral, en lo que yo mencioné, no hay competencia. Quizás donde nosotros podamos tener, no sé si una competencia finalmente, pero sí más que nada por falta finalmente de profesionales. Yo te decía, nosotros generamos esta carrera y esta carrera nace en diferentes universidades por la necesidad. Eh, Tecnología médica podría ser, por ejemplo, en el caso de los laboratorios. Hoy día la tecnología médica está preparada para trabajar en los laboratorios, así como química y farmacia, pero química y farmacia no tiene competencias respecto a los campos laborales que yo les mencioné. No hay competencia. Es Perfecto, tremendo punto a favor. exactamente. Sí. Una consulta de Millaray Aguilar pregunta cuál es el sueldo general de un químico farmacéutico, ya sea, por ejemplo, uno quien normalmente egresa a otro que más o menos tiene algunos años Ya, tenemos en el que mundo pensar que en laboral. el caso, de eso va a también depender mucho de los lugares donde tú trabajes. Ya, eso Ujú. puede variar un poquitito, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, un químico farmacéutico que recién está titulado debiera por lo menos percibir alrededor de 1.300.000 pesos hacia arriba. ¿Ya? Y a medida que tú vas creciendo en experiencia, dependiendo del tipo de trabajo, eso puede ir aumentando bastante. Perfecto, súper buenas dudas, chicos. Sigan así, cualquier cosa, inquietud que tengan sobre el ámbito laboral, sobre la experiencia del docente, todo es bienvenido en este conversatorio para que puedan despejar sus dudas. Así que mientras van formulando más dudas o consultas, les voy a solicitar que, a ver, perdón, discúlpame Catalina, que se me olvidó, se me pasó tu pregunta, te pido mil disculpas. Catalina, consulta cuál es la proyección para el próximo año con respecto a la presencialidad en la universidad, o por lo tanto, o por lo menos, cuál es la posición que tiene su facultad respecto a las clases presenciales o mixtas. Súper buena pregunta. ¿Ya? Sí. Una de las cosas que nosotros estamos preparando en estos momentos, de hecho, en estos momentos, en este mes, es el retorno a la presencialidad de algunas actividades. Nosotros hasta el momento vamos a trabajar en dos modalidades, perdón, en tres modalidades. La primera modalidad es seguir trabajando, ¿cierto?, con clases online, finalmente, tal como lo hemos hecho durante todo este periodo de pandemia. La segunda modalidad con la cual vamos a estar trabajando algunas asignaturas es lo que se denominan como asignaturas de tipo híbridas, en las cuales nosotros vamos a tener algunas actividades que se realizan en forma online, pero además también de eso vamos a tener algunas actividades que se realizan en salas específicas acá en la universidad, que están adaptadas, ¿cierto?, respecto a todo lo que nos exige finalmente el Ministerio de Salud, respecto a los aforos, ¿cierto?, a la distancia que tiene que haber entre uno y otro estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar online, híbridos, y la tercera parte es la presencialidad. La presencialidad en estos momentos, para este año, nosotros la estamos trabajando con asignaturas, principalmente asignaturas prácticas y que sean fundamentales en el caso del área del farmacéutico. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la química, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el estudiante que en este avance de malla finalmente esté tomando alguna de las químicas y que necesite laboratorios, tienen que venir a presencialidad, y lo mismo en el caso de tecnología farmacéutica, que finalmente es la fabricación. Cuando aprendes a hacer un jarabe, cuando aprendes a hacer una crema, hacer cápsulas, eso también. Como nosotros lo estamos haciendo, lo vamos a hacer a través de grupos mucho más pequeños, que nos permitan también que podamos finalmente estar en cada uno de los laboratorios por los aforos que también se nos están pidiendo. Y de esa forma nosotros nos estamos preparando este año. Por lo tanto, es probable, ¿cierto?, que si las condiciones nos permiten durante el 2022 podamos ya empezar a incorporar, ojalá, para nosotros todas las actividades en presencialidad.
Perfecto. Esto viene variando, tengo entendido, de facultad en facultad, ¿ya? Así que, por ejemplo, el protocolo que tiene la facultad al que pertenece don Iván no es la misma que en otras facultades. Así que en otros conversatorios que sean de otras facultades es conveniente que puedan consultar. Lo mismo. Ignacio hace la consulta, ¿qué conocimientos previos tendría que tener para no querer que me vaya tan mal en el primer año? Así Bueno, para evitar echarse ramos, creo que consulta. a ver, una de las cosas que es súper importante, bueno, una de las también de las cosas que nosotros tenemos acá es que en el caso, por ejemplo, de algunas asignaturas también contamos con ayudantes. Y eso es importante que también se mencione. Las asignaturas tienen ayudantías en las cuales también hay estudiantes que ya han pasado la asignatura anteriormente y que pueden finalmente ayudar a que ustedes puedan ir desarrollando su asignatura, por ejemplo, en el caso de matemática, en el caso de química, finalmente. Eh, es importante siempre la constancia. ¿Ya? Más que el conocimiento de base que tú tengas, es súper importante la constancia. ¿Ya? O sea, que si tú tienes un buen manejo y tienes una frecuencia de estudio, o sea, por ejemplo, si no dejas todo para el final, porque tenemos que pensar que entre, por ejemplo, el colegio y finalmente la universidad, muchas veces el volumen de materia es mucho más amplio en el caso de la universidad, y en vez de estudiarte quizás de repente, no sé, un capítulo de un libro en el caso del colegio, te tienes que estudiar acá 3 o 4. Entonces, para eso es importante ser constante. Ya desde el momento que yo entro, quizás dedicar un par de minutos al día para poder ir repasando acerca de la materia y todo lo demás, y yo te aseguro que con eso es probable que tengas éxito en tu vida estudiantil. La constancia, y eso es algo súper importante que hay que aprender desde el primer momento. Correcto. Me sumo a las palabras de don Iván. La constancia es la clave en cualquier carrera universitaria que ustedes quieran tomar. La universidad no es como para gente que necesariamente tenga coeficientes intelectuales altos, no, para nada. Cualquiera puede estudiar una carrera universitaria, cualquiera que tenga la vocación, que le guste y que tenga la constancia de seguir el ritmo. Y nosotros sabemos, por otra parte, que ustedes, siendo estudiantes de programas PASE propedéutico, quienes pueden entrar por esta vía, tienen talento académico. Nosotros lo sabemos, el programa PASE, por lo menos, siempre parte desde esa base, eh, eh, ¿cierto? Con el tema de los estudiantes que tienen talento académico, que perseveran y que tienen buenas notas en la enseñanza media. Entonces, teniendo el espíritu, el resto se va dando solo. Catalina consulta, ¿la carrera no tiene opciones de entrar de otra manera como pasa entre otras? Sí. La carrera tiene la vía de admisión regular, que sería la vía de admisión PDT. A esta se suman todas las otras vías que tiene la universidad, ya sea el tema de ranking 850, el tema de propedéutico, programa PASE y demás, ¿ya? Cuyos detalles puedes consultar con cualquiera de nuestros o sea, psicólogos, equipo PASE en general, ¿ya? Profesores, en general puedes escribirnos, ¿cierto? Por el Instagram, un inbox si es que tienes más dudas o consultas sobre las vías de acceso. Aunque igual vamos a estar haciendo charlas y ya en poco tiempo nos pondremos en plena campaña admisión 2022. ¿Ya? Naira Cajas consulta, ¿cómo es, según su opinión, el ambiente universitario? Por lo menos en su carrera o en general. O sea, el ambiente universitario muchas veces también en gran parte va asociado a lo que uno también busca finalmente. Sí. Ya porque tú puedes encontrar en el ambiente universitario diversas cosas, desde personas con las cuales quizás te puedas juntar específicamente a realizar algunas actividades, como aquellas personas con las cuales quizás te puedas juntar específicamente a estudiar. Va a depender también de lo que tú quieras lograr y finalmente lo que tú te desarrolles o lo que tú relaciones finalmente como persona. Es importante siempre ir conociendo, ya conociendo a tus compañeros, conociendo a los profesores que también siempre están disponibles para poder ir desarrollando cada una de las dudas, pero finalmente la vida universitaria es importante, es una etapa súper bonita que en realidad yo creo que cada uno la vive en cierto modo a su manera. Perfecto, sí, súper completa la respuesta. Caterina consulta qué oportunidades en el extranjero podrían surgir, ya sea durante la carrera o después como profesionales, ya sea para hacer un intercambio o para desarrollar algún otro grado.
Sí, durante la carrera nosotros podemos también, hay algunos estudiantes que han realizado intercambio para poder ir a realizar, por ejemplo, pasantías. En el caso, hemos tenido estudiantes que han ido a Canadá y algunos estudiantes que también han ido a España. Eh, Finalmente, en el caso de cuando tú finalizas la carrera, también puedes optar por estas especializaciones como son, por ejemplo, los máster, los magíster o los doctorados, y que eso también lo puedes desarrollar en el extranjero. Existen muchos programas en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, sino que también en el caso de Europa. Y para eso también es importante que tengas una muy buena vida estudiantil. O sea, eso quiere decir con un excelente, ojalá, rendimiento académico, que además también de eso quizás puedas irte relacionando un poquitito más al área de investigación, por ejemplo, si es que lo quieres relacionar en ese tipo de área. Aunque también nosotros tenemos algunos magíster y doctorados también en convenio. Hay muchas universidades en convenio en realidad con la Universidad Austral, que permiten finalmente que el estudiante o el titulado también pueda postular. Perfecto, muchas gracias. Chicos, súper buenas sus consultas, sus dudas que han hecho hasta ahora. Sí, entonces ahora les voy a solicitar, por favor, que enciendan sus cámaras, los que puedan, los que quieran también, para que podamos verlos y tomar una foto, un registro visual de la reunión. También solicitarle, don Iván, si puede dejar de compartir la presentación para que nos veamos todos. Veamos la fotito. Dame un segundito. Sí, por supuesto. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Vamos a dar un poquito de tiempo ya para que puedan ir encendiendo sus cámaras. Mientras tanto, don Iván, si puede dirigir unas palabras de despedida, ¿cierto? A los estudiantes, algunas palabras de aliento quizás para de cara a lo que es su elección vocacional que se viene dentro de pocas semanas. Sí, ya, muchas gracias, Sebastián. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy. Las preguntas han sido súper interesantes y yo creo que han podido tratar de también desarrollar un poco más esta visión. Muchas veces, y una de las cosas que pasa cuando uno entra a la universidad es que no conoce mucho acerca de las carreras que se dictan, y de repente uno dice, quizás quisiera hacer esto, quizás quisiera hacer esta otra profesión. Y importante estos espacios para que ustedes se puedan desarrollar. Ánimo, porque cada uno de ustedes lo puede lograr, ya lo dijimos. Constancia es una de las cosas más importantes al momento de entrar a la universidad. Pueden llegar a encontrar muy buenas personas y muy buenos amigos también en el caso de la misma universidad, si es que no entran quizás con algún compañero o compañera que también puede haber ingresado con ustedes en el caso de la misma carrera. Siempre es importante que finalmente cada uno de nosotros quiera aprender. Y eso es fundamental en el momento de desarrollar una carrera universitaria. Química y farmacia es una carrera muy bonita, ¿ya? En donde nosotros podemos llegar a desarrollar muchas competencias relacionadas a la educación con respecto al paciente, al desarrollo con respecto al paciente, ¿ya? Y finalmente a poder investigar para poder ayudar a las personas. Por lo tanto, si también su vocación está relacionada al querer ayudar finalmente, también yo creo que es una de las carreras que ustedes podrían llegar a desarrollar muy exitosamente. Yo les agradezco a ustedes, también les agradezco a Sebastián la oportunidad de poder haber hablado con ustedes el día de hoy. Nuestra carrera está abierta en caso de cualquier tipo de consulta. Por último, ahí hacemos llegar a través de ustedes, ¿cierto, Sebastián? El correo electrónico finalmente de la escuela. Y además también de eso tenemos habilitada hoy en día una página de Instagram para que también nos sigan y podamos ir compartiendo. Si es que tienen dudas, directamente nos puedan escribir. Perfecto, muchas gracias, don Iván, igual a usted por darse el tiempo, ¿cierto?, de dar esta charla vocacional para los alumnos que les sirve demasiado para despejar sus dudas y hacer su elección finalmente. Les doy las gracias también a todos los presentes por su gran asistencia, por su participación. Espero que tengan una excelente tarde y vamos a tomar la foto ya para que tengamos el registro de la reunión. Me dan un segundito. Ya, vamos a tomar la foto de cuenta de 1, 2, 3. Super. Ahora voy a ver si salió bien. Me dan un momento. Perfecto. Y ahora la voy a guardar para que no se me pierda. Super, chicos.
Entonces eso, sin más que decir, entonces les doy muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado harto el conversatorio. Recuerden el link de la encuesta de satisfacción para que dejen sus comentarios y sus apreciaciones y les deseo que tengan una excelente semana. Espero verlos en otras charlas, ¿cierto? Para que puedan despejar sus dudas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, don Iván. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao.